En la construcción de objetos de aprendizaje debemos tomar en cuenta en un primer momento que el objeto sea recuperable a partir del uso de las TIC. Asimismo, recordaremos que la información digital es amplia, por lo que se debe considerar que el objeto diseñado tiene que ser claramente identificable dentro de este entorno. En la construcción de objetos de aprendizaje debemos tomar en cuenta en primer momento que el objeto sea recuperable a partir del uso de las TIC. Asimismo, recordaremos que la información digital es amplia, por lo que debemos considerar que el objeto diseñado tiene que ser claramente identificable dentro de este entorno. La construcción de objetos de aprendizaje parte de elementos que deben considerarse al ser construido. Las intenciones pedagógicas del objeto de aprendizaje deben justificar en sí mismo su existencia y pertenencia, así como el tipo de objeto que será diseñado en relación al proceso cognitivo vinculado en su aplicación. Para el diseño de los objetos de aprendizaje es necesario considerar los elementos que intervienen en su construcción, entre los cuales Para el diseño de los objetos de aprendizaje es necesario considerar los elementos que intervienen en su construcción, entre los cuales se pueden identificar al menos 5, los cuales son teoría, experimentación, evaluación, colaboración y por último relación. Para el diseño de los objetos de aprendizaje es necesario considerar los elementos que intervienen en su construcción, entre los cuales se pueden identificar al menos 5. Teoría, experimentación, evaluación, colaboración y relación. Para el diseño de los objetos de aprendizaje es indispensable considerar diferentes etapas o momentos, las cuales se mencionan a continuación. En un primer momento, debe estipularse qué tipo de objetivo se debe pretender. En un primer momento, debe estipularse qué tipo de objetivo se pretende alcanzar. Enseguida, se seleccionarán los contenidos en función de los objetivos. Enseguida, se seleccionarán los objetivos en función de los objetivos. En un segundo momento, se seleccionarán los contenidos en función de los objetivos. Posteriormente, debe identificarse el formato en el que se pretende diseñar. Este puede ser imagen, texto, gráfico, multimedia o algún otro. Seguido del formato, se elaborará la introducción del objeto de aprendizaje, considerando la importancia y la utilidad de dicho objeto, así como en su interrelación con conocimientos previos y posteriores. Se realizará el desarrollo de acuerdo al tipo de aprendizaje, para finalmente llegar al cierre con una demostración de ideas principales de los contenidos abordados. Seguido del formato, se elaborará la introducción del objeto de aprendizaje considerando la importancia y la utilidad de dicho objeto, así como su interrelación con conocimientos previos y posteriores. Seguido del formato, se elaborará la introducción del objeto de aprendizaje considerando la importancia y la utilidad de dicho objeto, así como su interrelación con conocimientos previos y posteriores. Enseguida se realizará el desarrollo de acuerdo al tipo de aprendizaje, para finalmente llegar al cierre con una demostración de ideas principales de los contenidos abordados.
Plan de producción. Para la producción de un objeto de aprendizaje es necesario considerar. Plan de producción. Para la producción de un objeto de aprendizaje es necesario considerar diversos aspectos. Se debe comenzar por establecer los objetivos que se pretenden lograr, posteriormente el contenido informático que se establecerá a partir de los objetivos, las actividades de aprendizaje que se desarrollarán, así como una interconexión y la evaluación de las mismas. En el plan de producción deben considerarse el diseño de las actividades, las interacciones propuestas, el desarrollo de contenidos temáticos, la compilación de materiales, la evaluación y la dimensión curricular del cual el objeto de aprendizaje será parte, así como deben estipularse la interacción que tendrá a nivel curricular y en otros objetos de aprendizaje. En este mismo, es importante señalar la presentación estética que tendrá el objeto. Una vez establecido este, se puede comenzar a diseñar el objeto de aprendizaje, claro, procurando en todo momento apegarse al plan inicial. El plan de producción debe considerar también las advertencias o problemáticas que puedan presentarse en el diseño o creación de los objetos de aprendizaje. Es imprescindible trazar el plan de producción con el propósito de señalar la justificación, relevancia y pertinencia que tendrá un objeto de aprendizaje en los procesos cognitivos que se presenten. Es imprescindible trazar el plan de producción con el propósito de señalar la justificación, relevancia y pertinencia que se pretenda. Es imprescindible trazar el plan de producción con el propósito de señalar la justificación, relevancia y pertinencia que tendrá un objeto de aprendizaje en los procesos cognitivos que se pretenden desarrollar a partir de este.